Te voy a enseñar cómo leer exactamente y al instante a la persona que tenés adelante, para que sepas bien con quién estás tratando. Y esto te sirve para todo, te sirve para relaciones personales, amorosas, familiares, laborales, de amistad. Te sirve para todo, para leer a las personas. Por eso lo que te voy a dar en este video es una serie de secretos para que sepas con exactitud con qué persona estás tratando, qué persona tenés enfrente. Y si te gustan todos estos temas, no olvides también de suscribirte y activar la campanita para que el mismo YouTube te pueda avisar cuando suba un video nuevo. Pues estoy subiendo un montón de videos, un montón de información para ayudarte y que puedas cambiar tu vida como la vengo cambiando yo. Por eso suscríbete si no estás suscrito y vamos ahora sí con esas claves secretas que te indican con quién estás tratando. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. Espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Y hoy vamos a hablar de los gestos que conociendo podés saber quién tenés delante. Son una serie de gestos que te indican con quién estás tratando, qué persona es la que tenés enfrente, para poder así tomar decisiones en base a esto. ¿Qué más queremos nosotros que analizando los gestos, analizando el cuerpo y las microexpresiones de la persona, poder entender qué es lo que siente, qué es lo que me está ocultando, qué es lo que me está mintiendo, poder entender de manera integral y completa a la persona solamente analizándola? Por eso hoy vamos a conocer los rasgos, para saber con quién puedes meterte y con quién no, para poder saber los secretos que oculta esa persona, para poder entenderla, conocerla al detalle. Así vas a poder conocer quién miente, quién está nervioso, quién te está ocultando algo, como también quién está feliz, quién está entretenido, quién está ameno y a gusto con la charla que está teniendo con vos. Vamos a conocer todo eso a partir de los gestos. Son una serie muy concreta de tips, de consejos, de secretos para entender quién tenés enfrente y en base a eso decidir con quién te vas a juntar, decidir a qué persona le va a dar tu tiempo y sobre todo decidir juntarte con personas que te sumen, que no te resten, que te tiren adelante. Puedes usarlo también con tu familia, con familiares, con tu jefe, con tu pareja, con tus amigos, con tus vecinos, con las personas que te rodean, las personas que tenés cerca. Pero sobre todo, lo importante acá es no querer cambiar a la persona, es poder entenderlo, es usar esto solo para bien, porque se puede usar también para mal, es usarlo solo para bien y para entender a la persona, no para querer cambiarla, cambiar su aspecto, modificarle su forma de ser. No queremos interferir en el libre albedrío de la persona, solamente queremos entenderla, queremos saber qué está sintiendo, qué está pensando, cómo se siente en el momento. Y sobre todo poder así rechazar a los que no suman, rechazar a los que no aportan nada en tu vida y quedarte con la gente bien, la gente que sí aporta. Y uno de los mayores beneficios que esto te permite es alejarte de manera rápida de la gente que sabes que te tenés que alejar, no perder el tiempo, no tirar a la basura esos momentos que de antemano ya te estaban indicando que no servían, que no tenías que estar con esa persona. Lo primero de todo que hay que tener en cuenta es la mirada, porque la mirada es la ventana del alma, la ventana al alma, la ventana a la mente de la persona, es la puerta de entrada al mundo psíquico. Las miradas expresan muchísimo, nos dan muchísima información y muchísimas nociones de lo que está pasando en el momento. Si cuando vos estás charlando con alguien, esa persona está siempre, constantemente mirando para otro lado, para arriba, para abajo, para allá, para donde sea, no te presta atención, esa persona no está a gusto. Tenés que prestar muchísima atención a esto, porque no se está sintiendo bien. Ahora, si esa persona, cuando está hablando con vos, mira hacia arriba y hacia la izquierda, así, significa que esa persona está tratando de recordar algo, está ingresando dentro de sí, está buscando algún recuerdo, porque esa es la parte del cerebro donde se acumulan los recuerdos. Entonces esto significa que esa persona lo que va a decir es verdad, es cierto, o está recordando un suceso que ha ocurrido, que ha pasado en el pasado, lo está buscando en su mente, en su memoria. Pero por el contrario, si esa persona mira arriba y a la derecha, significa que está imaginando algo. Es importante tenerlo en cuenta porque significa que lo siguiente que va a decir no es verdad, lo ha imaginado, está en su mente, lo ha creado recientemente. Esta es la parte del cerebro donde funciona la imaginación. Por eso, si mira hacia ahí, está inventando algo, está a punto de inventar algo. No creas lo que viene.
Incluso puede que se esté metiendo en detalles, que esté inventando algunos detalles de algo que es cierto. Pero eso es mentira, por lo que también tenés que tener cuidado, porque aunque sea una parte de eso, va a ser mentira. Después, si cuando estás hablando con la persona mira hacia abajo y hacia la izquierda, así, significa que no está a gusto, no le está gustando lo que estás diciendo. Es, por ejemplo, el caso cuando decís una verdad dura, una verdad difícil, algo que sabes que tenés que decir, pero que cuesta, que no quiere escuchar a la otra persona, por más que sea verdad. Por eso mira hacia abajo y hacia la izquierda. Es importante poder analizar los movimientos oculares, porque por el contrario, si mira para abajo pero a la derecha, significa que esa persona tiene sentimientos positivos, significa que le gustás, no solamente como pareja, significa que le gusta lo que está viendo, lo que está escuchando, le gusta esa conversación, ese momento. Está a gusto, básicamente, está pleno. Después otro aspecto que hay que tener en cuenta porque aporta muchísima información sobre los pensamientos, sobre las emociones y demás, son las cejas. Las cejas nunca mienten. Analizando las cejas podemos detectar muchas cosas muy en detalle. Las cejas son muy pero muy expresivas. Si la persona está triste o está enojada, siempre la vas a ver con la ceja, con el entrecejo fruncido así. Y otra forma también de verlo es cuando levanta las cejas. Cuando levanta las cejas es expresión de sorpresa, se queda impactado por lo que decís. Pero ojo, cuidado acá, porque si la sostiene mucho tiempo así, significa que está forzando, que está mintiendo. Significa que no es real esa apertura de cejas, que la está manteniendo para fingir algo, para fingir una sorpresa mucho mayor, muy superior de la que realmente tiene. Por eso hay que estar atento a este detalle. Después otro aspecto también que habla muchísimo sobre la persona es la sonrisa. La sonrisa te dice mucho. Si es una sonrisa a medias, así, significa que te está mintiendo, que no es verdad, que no lo siente sinceramente. Vos vas a ver con la risa real, la sonrisa de fondo, que vas a ver que la otra persona los ojos se le achinan, se le hacen chiquitos, empieza a... Tenés que ver principalmente los ojos para ver si la sonrisa es cierta o es falsa, pues los ojos sí o sí se van a achicar. Y esto te va a ayudar para tomar un montón de decisiones, incluso decisiones con respecto a tu pareja. Si vos salís con una persona, si ya podés detectar desde un primer momento si esa persona se ríe de verdad o se ríe falsa, porque creo que no vas a querer salir con una persona falsa. Detectando estas microexpresiones de la sonrisa, ya puedes detectar si hay onda, si esa persona le interesás, si gusta de vos, si no gusta para nada, solamente analizando la sonrisa, si es falsa o si es verdadera. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta, sobre todo, principalmente en la pareja, digo la pareja porque es con quien compartimos la mayor parte del tiempo, pero puede ser también relaciones, amistades, jefes, relaciones laborales, compañeros de trabajo, son las quejas constantes, los pensamientos negativos, los comentarios negativos. Ese tipo de personas hay que tener muchísimo cuidado. La persona negativa que se saca muy fácilmente por temas que no son tan importantes, como por ejemplo fútbol, política, que es un tema importante pero con el cual podés disentir completamente, son personas a tener cuidado, porque son personas que no tienen manejo emocional, no tienen inteligencia emocional. Y acá lo más importante para las relaciones personales, para poder compartir con alguien, es la inteligencia emocional. Sin inteligencia emocional no hay nada. El primer rasgo importante que hay que tener en cuenta a la hora de relacionarse con alguien es la inteligencia y la experiencia emocional que tiene la persona. Si no tiene control emocional, significa que le gusta el conflicto. Si se está quejando constantemente, es porque le gusta el conflicto. Ya lo decían siempre, la queja es pobreza, la gratitud es riqueza. Vos querés tener al lado personas agradecidas, no personas quejosas. Y si se apasionan demasiado por esos temas tan banales, significa que no tienen inteligencia emocional y tenés que salir corriendo de ahí, huir, salir por completo. Yo te diría que si esa persona es tu pareja, que empieces a tener cuidado, que revises el resto de actitudes. Si esa persona es tu jefe, empieza a buscar trabajo, porque tarde o temprano va a perder el control, va a perder el manejo emocional por ira, bronca, rabia, la emoción que sea, pero lo va a perder. Tener cuidado con esa persona es lo más importante. A mí me pasó en el pasado, conocí a una persona que de principio ya me llamó la atención porque se enojaba mucho por política, por disentir en política, se enojaba de sobremanera y terminó siendo una persona que era nociva, que no era confiable en absoluto, ni siquiera la quiero nombrar, porque era una persona tóxica, que decidí tener lejos de mi vida, pero si hubiera sabido eso en el momento,
lo hubiera hecho de una, me hubiera anticipado, podría tomar una decisión distinta y no perder todo el tiempo que perdí. Después, otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta es la boca. La boca indica muchísimo. Si tiene los dientes apretados así, expresa que tiene rabia, esa persona está enojada. Y si tiene los dientes apretados y además levanta la mandíbula, es indicio de soberbia. Esa persona se cree superior. Incluso puede ser un mecanismo de defensa de la persona, pero esa persona se cree superior, se cree más que vos. Si esa persona aprieta los dientes cuando te está hablando, te tiene rabia. Y si además de apretar los dientes, levanta el labio, ya directamente eso significa que siente desprecio, que no siente nada positivo por vos. Si hasta ahora te está gustando el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like, comentarme qué te está pareciendo y quedarte hasta el final, porque al final te voy a dar un tip espectacular para poder leer a las personas por su foto, por una foto. Te va a servir para las redes sociales, para WhatsApp, Instagram, Facebook, incluso Tinder. Si estás buscando una relación de pareja, te va a servir para analizar la foto. Porque aprendiendo esto, conociendo esta información, lo mejor que podés hacer con esa persona cuando detectaste algo de esto es romper el patrón, descolocarla, romper la actitud que está teniendo con algo que no esperaba. Eso es básicamente romper el patrón. Es descolocar a la persona, es ser consciente de los conflictos que está teniendo para poder así cambiar el rumbo de la situación, cambiar el rumbo de la decisión, de la charla que estás teniendo, de lo que sea que vayas a decidir en el momento. Por ejemplo, si una persona en su foto de perfil está con un micrófono, significa que esa persona tiene una máscara, tiene algo que ocultar. Yo lo sé porque ya estuve antes en política, trabajé un tiempo antes en política y sé exactamente qué es lo que refleja la persona que se quiere mostrar tan superior, con tanta soberbia, hablando detrás de un micrófono. Esa persona miente, oculta algo y vos lo podés detectar conociendo esto. Y también otro tip fundamental para analizar es la luz y la estabilidad de la foto, porque si la persona se ve muy borrosa, se ve con baja luz, con lo que sea, puede ser signo de una persona inestable, o incluso si no se muestra la persona ella misma, significa que algo está ocultando, que es una máscara, que no se quiere mostrar. Por el contrario, si la foto es divertida, es colorida, eso también está hablando de la persona. Significa que es una persona alegre, una persona radiante, abierta, clara, efusiva, todos rasgos y características buenos y positivos de la persona. Pero es importante por eso, saber analizar qué está haciendo en la foto. Y sobre todo, si deja siempre la misma foto, es porque es una persona segura, confiada, segura de sí misma, sabe lo que quiere y va por ello. Realmente lo más probable es que no le dé mucha importancia a las redes, al WhatsApp, al celular, al teléfono, y eso es un signo de confianza. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita y mirar este video que te voy a dejar acá en pantalla para que sigas aprendiendo conmigo y sigas creciendo y el cambio llegue hoy, que no esperes más.